Hacía mucho tiempo huyendo de sí misma, cuando Amelia decidió entrar a la iglesia que tantas veces había evitado. No iba en busca de respuestas. Solo quería dejar de sentir el peso que la acompañaba día y noche. Pero al arrodillarse frente al altar, ella no encontró alivio sino una voz que la expuso delante de todos. Sin saber si aún era digna, Amelia se quedó en silencio, esperando que Dios, si aún la miraba, entendiera que su corazón no sabía cómo buscar ayuda. Eran casi las 5 cuando Amelia se detuvo frente a la iglesia del barrio. El sol ya comenzaba a bajar, y una brisa suave recorría la calle casi vacía. Frente a esa puerta de madera, donde tantas veces había pasado sin atreverse a entrar, ahora se encontraba inmóvil, como si solo llegar hasta allí ya hubiese requerido toda su fuerza. Vestía con sencillez, una blusa clara, jeans y un suéter atado a la cintura. Nada en su apariencia llamaba la atención, pero en su interior, el ruido era ensordecedor. Llevaba días sin dormir bien. Cargaba consigo una culpa que le apretaba el pecho, una herida que no sabía cómo sanar ni por dónde empezar. No era una culpa cualquiera. Era de esas que no se gritan, que no se confiesan fácilmente. De esas que se arrastran en silencio y se sienten en los hombros, en los pasos, en la mirada perdida. El barrio seguía en calma, apenas interrumpido por el canto de algunos pájaros que cruzaban el cielo. Todo parecía quieto, menos ella. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo y, sin pensarlo más, empujó la puerta de la iglesia. El aire, fresco, la envolvió de inmediato, y el eco suave de sus pasos la siguió como una sombra mientras avanzaba con cautela por la nave central. Caminó despacio, como quien no quiere molestar, y se detuvo a la mitad del templo. Miró alrededor. Apenas un par de personas en silencio, cada una sumida en su propio mundo. No había música ni voces, solo el susurro del lugar sagrado y la presencia de algo que no se podía ver, pero que se sentía. Amelia se quedó de pie un momento, en medio de todo y de nadie. Estaba allí. Por fin. Y aunque no sabía qué buscar exactamente, algo dentro de ella le decía que no podía irse sin al menos intentarlo. Entonces Amelia se sentó en una de las bancas del medio, con la espalda erguida y los pies bien apoyados en el suelo, como si necesitara anclarse a algo firme. Apoyó las manos sobre las piernas, tratando de contener el temblor que comenzaba a subir por sus brazos. A lo lejos, un hombre encendía velas una por una, con movimientos lentos, sin siquiera mirarla. 2 señoras mayores, sentadas más adelante, rezaban en silencio, sus labios moviéndose suavemente, como si cada palabra se deslizara directo al cielo. Amelia intentó juntar las manos. Quiso formar aquel gesto sencillo que tantas veces había visto en otros. Pero sus dedos no respondían con firmeza. Temblaban, y en su mente, las frases se repetían como un murmullo angustiado. «Perdón, señor. No quise hacer daño. Me equivoqué», las pensaba con claridad, una y otra vez. Pero al abrir la boca no salía nada. Solo el silencio. Ese mismo silencio que había estado habitando dentro de ella desde hacía días. Cerró los ojos. No para orar, sino como quien intenta protegerse de un mundo demasiado grande o de una culpa demasiado pesada. Era como si necesitara apagarse por un instante, aislarse incluso del lugar sagrado donde estaba. Había herido a alguien que amaba, y aunque su intención nunca fue causar dolor, lo había hecho. Y ahora no sabía si tenía derecho a sentarse allí, si Dios la recibiría, si merecía siquiera mirar hacia el altar. Pero aún con todo eso, estaba allí, sentada en medio de una iglesia casi vacía, con el corazón apretado, buscando una grieta por donde soltar tanto silencio acumulado. No sabía cómo reparar lo que había hecho. Solo sabía que ya no podía seguir cargando sola con aquello que la estaba deshaciendo por dentro. Una mujer de mediana edad, vestida con elegancia sobria, entró con paso firme y se sentó unas bancas más adelante. Llevaba el cabello recogido,
un bolso pequeño sobre el regazo y un gesto que parecía más alerta que devoto. En un momento, giró sutilmente el rostro y miró a Amelia de reojo. No fue una mirada prolongada, pero sí lo bastante evidente como para que Amelia lo notara. Inmediatamente bajó la vista. No quería mirar a nadie, mucho menos ser mirada. No había ido a conversar ni a rendir cuentas frente a otros, solo necesitaba soltar lo que la estaba rompiendo desde adentro. Permaneció en silencio. Las palabras aún no salían, pero algo comenzaba a moverse dentro de ella. Pasaron algunos minutos. El sonido leve de una puerta al fondo anunció la llegada del sacerdote, que cruzó desde la sacristía hasta el altar. No llevaba ornamentos ni aparecía con solemnidad, solo caminó con calma y serenidad, como si supiera que lo que estaba a punto de decir no necesitaba adornos. Se arrodilló brevemente, inclinó la cabeza en oración, y luego alzó la vista hacia los pocos presentes. Su voz, tranquila y sin apuro, rompió el silencio con una fuerza inesperada. Dios no busca palabras bonitas, solo busca corazones sinceros. No fue un discurso, no hubo explicación, solo esa frase. Y para Amelia, fue como si alguien hubiese abierto una ventana dentro de ella. Sintió un estremecimiento leve, apenas perceptible, pero claro. Aquellas palabras, dichas sin saber su historia, le llegaron directo al centro del pecho, como si, por fin, alguien hablara el idioma exacto de su alma. No necesitaba elocuencia, no necesitaba justificarse, solo necesitaba sinceridad, y en ese momento, supo que quizás eso sí podía ofrecerlo, aunque aún no supiera cómo. Con el pecho agitado y las manos húmedas por el nerviosismo, Amelia se puso de pie. Cada movimiento le pareció más pesado de lo que debería. Sintió que todas las miradas podían volverse hacia ella, aunque nadie se moviera. Aún así comenzó a caminar, paso a paso, hacia el altar. No era común que alguien lo hiciera en medio de ese momento, sin que hubiera llamado, sin que se tratara de un acto formal, pero nadie la detuvo. Se arrodilló frente al Cristo, clavando la vista en la figura que colgaba sobre el altar. El silencio del templo la envolvía. Era como si incluso el aire se hubiese detenido. Cerró los ojos y murmuró con voz entrecortada, «Señor». Su garganta estaba apretada, pero logró continuar. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que me escuches. Lo que hice, no sé cómo repararlo, solo no quiero seguir siendo esta persona». Sus palabras no fueron fuertes, pero tampoco frágiles. Era una voz baja, nacida del quebranto, sostenida por la necesidad de ser oída por alguien más grande que su culpa. Un nudo le tensaba el cuello, los hombros y la espalda. Pero aún así, habló, porque aunque no se sintiera digna, su alma no podía callar más. El sacerdote no se acercó, no la interrumpió. Solo la observaba desde unos pasos atrás, con respeto y atención. Entendía que algo íntimo estaba ocurriendo allí. Nadie más en la iglesia hizo un solo movimiento. Las señoras que rezaban detuvieron su murmullo. El hombre que encendía velas dejó sus manos quietas. Por un instante, todo pareció suspenderse, como si incluso el tiempo estuviera esperando a que ella terminara. En ese espacio de recogimiento absoluto, Amelia no pidió milagros, solo suplicó ser escuchada. Y en su gesto solitario y vulnerable, la iglesia entera pareció contener el aliento. De repente, el silencio que reinaba en la iglesia fue quebrado de golpe por una voz firme que resonó desde el fondo. Hay personas que vienen a pedir perdón solo cuando no soportan la culpa, pero el daño ya está hecho. La frase cortó el aire como una cuchilla. Amelia giró lentamente el rostro temiendo confirmar lo que ya intuía. Era la mujer bien vestida, la misma que antes la había mirado de reojo desde unas bancas más adelante. Ahora hablaba en voz alta, sin esconder su juicio. El ambiente, que hasta entonces había sido de recogimiento, se tensó de inmediato. Las personas presentes se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. El sacerdote, desde el altar,
Levantó ligeramente la mano, con un gesto calmo, intentando frenar cualquier reacción más abrupta. Pero nadie interrumpió a la mujer, que continuó, sin elevar el tono, pero con palabras que pesaban más que un grito. Ahora vienes a pedirle a Dios lo que no supiste cuidar allá afuera. No había ira en su voz, pero sí una dureza fría, el tipo de juicio que no necesita levantar la voz para herir. Amelia, aún de rodillas, no respondió. No porque no tuviera algo que decir, sino porque su alma se estaba encogiendo bajo el peso de esa exposición pública. Respiró con dificultad, como si el aire de la iglesia ya no le alcanzara. Bajó la cabeza, no en señal de derrota, sino como quien intenta protegerse del impacto emocional que llega sin aviso. No había esperado aplausos, pero tampoco imaginó que, al intentar acercarse a Dios, sería recibida con palabras que la hundían aún más. Aún así, permaneció donde estaba, porque sabía que huir en ese momento sería rendirse a lo mismo que la había hecho callar por tanto tiempo. El sacerdote no tardó en responder. Dio un paso al frente, con el rostro sereno pero firme, y dijo con claridad: Aquí nadie viene perfecto, todos venimos rotos. Su voz no buscaba confrontar, sino recordar lo esencial. Era una afirmación que rompía el juicio sin necesidad de enfrentamiento. Sin embargo, la mujer no se detuvo. Sin elevar el tono, replicó con una convicción que dolía más que cualquier grito. Yo sé lo que hizo, y no estoy aquí para juzgar, pero no soporto ver cómo algunos creen que arrodillarse limpia todo. El peso de aquellas palabras fue demasiado. Amelia, aún en el suelo, sintió que algo dentro de sí se rompía un poco más. Con esfuerzo, apoyó las manos en la banca y se levantó. Sus piernas temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por la humillación que se apoderaba de su cuerpo entero. No intentó justificarse. No respondió. Solo caminó en silencio hacia la salida, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que ya no podía contener. Al llegar a la puerta, se detuvo. Giró el rostro hacia el altar, hacia la figura del Cristo que la había sostenido en su oración. Lo miró con dolor, con una mezcla de súplica y duda, y con voz apenas audible murmuró: No sé si tú también piensas eso de mí, pero vine porque no me queda nada más. Y salió. Cruzó la puerta hacia la luz del atardecer, que envolvía la calle con tonos cálidos e indiferentes. Su rostro estaba empapado, no solo de lágrimas, sino del peso de haberse expuesto, de haber entregado lo que le quedaba de fe, solo para encontrarse con rechazo. El alma, en lugar de aligerarse, parecía más pesada que antes, como si la búsqueda de consuelo hubiera terminado en otra herida abierta. El sacerdote bajó del altar con paso firme y se acercó directamente a la mujer que había hablado. La miró con calma, pero sin rodeos, y le dijo en voz baja, lo suficiente para que todos pudieran oír: Lo que hiciste fue cruel. Ella, que hasta entonces había sostenido el mentón con firmeza, bajó los ojos sin responder de inmediato. Solo dije la verdad, murmuró, como si eso justificara todo. Él suspiró profundamente, como quien ha escuchado esa frase demasiadas veces. La verdad sin compasión no transforma, solo hiere. No dijo más, no la reprendió con fuerza, pero sus palabras pesaban como una sentencia. El silencio en el templo volvió a instalarse, ahora cargado de una incomodidad que ya no era solo de Amelia. Mientras tanto, en la calle, Amelia caminaba sin rumbo. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si no supiera a dónde ir ni qué hacer con lo que sentía. Pasó por una plaza donde los árboles comenzaban a oscurecerse, por una tienda cerrada que solía visitar, por la escuela donde alguna vez soñó con otra versión de sí misma. Todo parecía igual. Pero ella ya no lo era. Al llegar a una esquina, se sentó en un banco de concreto y sin preocuparse por esconderse comenzó a llorar. No con llanto contenido, sino con ese tipo de llanto que libera lo que las palabras no alcanzan a explicar. Sentía que su intento de redención había sido en vano,
como si en vez de sanar, hubiera abierto una herida más profunda. Tal vez, pensaba, no había manera de ser otra persona. Fue entonces cuando un niño que pasaba con una paleta en la mano se le acercó con curiosidad. «¿Estás bien, señora?», preguntó con la inocencia de quien no entiende el dolor pero sí lo percibe. Amelia levantó la mirada, aún con lágrimas, y le respondió con una sonrisa frágil. «Solo estoy aprendiendo a ser». Esa noche, el sueño no llegó. Amelia permaneció en la cama con los ojos abiertos, repasando cada instante vivido en la iglesia. Las palabras duras, el juicio público, la humillación. Pero entre todo eso, también recordaba algo más. El momento en Minsentosen que el sacerdote se puso de pie para defenderla. Esa pequeña grieta de compasión había quedado grabada en su memoria, como una luz tenue en medio de tanta oscuridad. Al amanecer, sin pensarlo demasiado, se vistió y salió. Caminó hacia la iglesia con pasos firmes, no porque el miedo hubiese desaparecido, sino porque entendía que si no regresaba esa herida no cicatrizaría nunca. Entró por la misma puerta, respiró el mismo aire fresco, y esta vez no se quedó en medio del templo. Se sentó al fondo, en silencio, y simplemente esperó. El sacerdote la vio desde lejos y se acercó con una expresión serena. «Gracias por regresar», dijo con sinceridad. Amelia alzó la vista, sorprendida por el gesto. «¿Después de ayer?», preguntó con voz baja, casi incrédula. Él asintió con suavidad. Precisamente por eso, se sentaron juntos, en una de las bancas laterales, lejos del altar, lejos de los demás. Hablaron por más de una hora. Amelia no contó todos los detalles de su historia, pero compartió lo suficiente para que él entendiera el peso que venía cargando. No hubo interrupciones, ni consejos anticipados. Él solo escuchó, como quien sabe que a veces, el mayor consuelo no está en las respuestas, sino en el silencio que acompaña. Cuando Amelia terminó, no hubo reproches ni sermones. Solo una frase simple, pero que caló hondo. «Dios, ya te había perdonado cuando cruzaste esa puerta. Solo necesitabas escucharlo tú misma». Ella bajó la mirada, conmovida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de sí comenzaba, por fin, a sanar. En las semanas que siguieron, Amelia regresó a la iglesia cada día. Ya no entraba con miedo ni con culpa. Lo hacía en silencio, como quien simplemente sabe que ese es su lugar. No buscaba reconocimiento, tampoco explicaciones. Solo llegaba, se arremangaba las mangas y ayudaba en lo que hiciera falta. Preparaba el altar antes de las celebraciones, limpiaba las bancas con cuidado y se quedaba en los momentos de oración, muchas veces escuchando más de lo que hablaba. Nunca mencionaba lo que había vivido. No necesitaba contar su historia para que los demás entendieran quién era. Su presencia constante, su manera discreta de ofrecer ayuda, su mirada llena de ternura hacia quienes se acercaban, empezaron a hablar por ella. La mujer que la había juzgado aquel día no volvió a aparecer. Y si alguien recordaba lo ocurrido, lo hacía con más respeto que curiosidad. Algunas personas comenzaron a notar su forma de estar, sin protagonismo, sin palabras grandes, pero con una calidez que llenaba los espacios vacíos. El sacerdote, en una de las reuniones comunitarias, compartió una reflexión que no parecía dirigida a nadie, pero que muchos sintieron como una verdad cercana. No todos llegan a la fe caminando derecho. Algunos llegan después de haberse perdido muchas veces. Amelia estaba sentada al fondo, como siempre. Escuchó esas palabras con atención, sin cambiar el gesto. Solo bajó un poco la cabeza y en medio del silencio sonrió. No era una sonrisa amplia, ni para ser vista. Era íntima, suya, como un reconocimiento interno de que, finalmente, había dejado de correr. No necesitaba que nadie la aplaudiera. Solo buscaba eso que por tanto tiempo le había faltado. Paz. Y sin hacer ruido,
Estaba empezando a encontrarla. Una tarde cualquiera, mientras Amelia recogía unos folletos al final de la misa, una joven se le acercó con pasos tímidos. Tenía los ojos inquietos y la voz entrecortada por la duda. ¿Usted es la que fue insultada frente al altar?, preguntó en voz baja. Amelia dudó por un segundo. Recordó aquel día como una herida que aún ardía, pero también como el comienzo de algo nuevo. Respondió con calma. Soy la que vino a pedir perdón. La joven se sentó junto a ella. No hablaba con vergüenza, sino con una necesidad contenida. Yo también necesito hacerlo, pero me da miedo. Amelia no intentó convencerla con palabras grandes. Solo extendió la mano y la tomó con suavidad. Si viniste hasta aquí, ya diste el paso más valiente. Esa escena no fue única. Con el tiempo, otras personas comenzaron a buscar a Amelia. Algunos querían hablar, otros solo sentarse cerca, otros lloraban en silencio. Sin proponérselo, se volvió una presencia que transmitía paz. No predicaba, no aconsejaba desde lo alto. Solo compartía desde su historia, desde lo que había aprendido a fuerza de tropiezos y humildad. Un mes después, al final de una celebración sencilla, el sacerdote se dirigió brevemente a la comunidad. Con voz serena dijo: «Quiero agradecer a quienes transforman este lugar sin hacer ruido». Luego, sin señalar, miró discretamente hacia el fondo, donde Amelia estaba sentada. Ella bajó los ojos, con una sonrisa leve, sin necesidad de más, ya. No se sentía indigna. Ya no llevaba la culpa como armadura. Su fe no era perfecta, ni limpia, pero era real. Había entrado a la iglesia rota, y salido aún más rota. Pero cuando volvió, lo hizo con el corazón dispuesto. Su camino no fue recto, pero sí verdadero. Porque quien se humilla de verdad ya habita sin saberlo en el corazón de Dios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga siempre, y recuerda, el verdadero camino se recorre con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.